Informativo NTR con Sonia Serrano. Estamos de regreso y vamos a ir a la línea telefónica. Ya está en la misma Antonio Lancaster. Él es el coordinador de los industriales en Jalisco y con él vamos a platicar acerca del impacto que el bloqueo carretero tuvo para la vida económica de nuestro estado. Antonio, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Sonia, ¿cómo estás tú y tu auditorio? Saludos. Muchas gracias. Bien, bueno, pues si nos comparte cuál fue el impacto que este paro en las carreteras tuvo, sobre todo para la movilidad de productos. Mira, al final el impacto que tuvimos más o menos en cuantios económicos rondó entre los 250 y 300 millones de pesos entre toda la industria, lo que nos reporta según la información que le solicitamos a las diferentes organizaciones y empresas. Pero las problemáticas más fuertes que tuvimos fueron sociales, ¿no? Los principales temas que tuvimos es más de 2.500 personas de horarios nocturnos que no pudieron llegar a su casa. Tuvimos más o menos un 20% de ausentismo de personas foráneas y un 5% de ausentismo de personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Cerca de 8,000 camiones de carga, transportes de carga, no pudieron entrar a la ciudad. Muchos se quedaron en Manzanillo, otros 3,500 se quedaron atorados. Y sobre todo muchos retrasos. Ya se había anunciado, se pudo evitar un poco de penalizaciones, sobre todo por no cumplir con horarios y no cumplir con entregas internacionales. Eso se pudo resolver un poco antes y se disminuyó las afectaciones a lo que tuvimos hace 15 días. Claro, y bueno, en este sentido, ¿qué tan fuerte o qué tan delicado es para la economía del Estado? A ver, es muy delicado. Sobre todo lo que más nos preocupa es la credibilidad. A ver, cuando tú haces convenios y contratos de ventas y comerciales, ellos lo que esperan es que no sucedan este tipo de casos y empiezan a perder confianza. Eso es lo que más nos preocupa en este momento. Y bueno, ¿cuáles son los sectores más afectados? Para nosotros en el reporte, obviamente el sector de autotransporte de carga fue principalmente, pero en la distribución, sector electrónico, sector alimenticio y sector maderero fueron los que tuvimos con mayores afectaciones. Claro, ahora me gustaría también conocer su opinión de lo que motivó este bloqueo. A ver, es un tema muy complicado, creo que es una causa justa, creo que en todas partes del mundo el campo tiene que ser subsidiado y tienen que tener precios mínimos. Creo que su causa era una causa justa, pero también nosotros estamos seguros de que hay otras maneras de poder hacerlo. Creo que el diálogo se tiene que solucionar porque las afectaciones que ellos tuvieron hacia otros son mucho mayores. Por unos perdemos todos. Claro, y bueno, se llegó a una solución que parece no dejó a los productores satisfechos. ¿Podríamos o persiste siempre con esto la incertidumbre? A ver, siempre pasa eso. Yo creo que siempre hay que estar medianamente contentos en este tipo de cosas. De acuerdo a nosotros, lo que nos ocupa, y lo quiero decir claramente, es que ya se dio subsidio a los productores de maíz y tenemos el riesgo de que ese mismo camino de bloqueos, todo lo puedan hacer otros productores. Ya ha habido amenazas de cañeros, ha habido amenazas de porcicultores, de lecheros, y ese camino nos preocupa porque eso sí nos puede causar muchas problemáticas hacia la industria. Claro, oiga, y a mí me gustaría también saber qué está dispuesta a hacer la industria también, porque es una parte importante en esta crisis con respecto a los precios, porque pues parece que el problema termina con los productores en la parte económica, y quienes sí de cualquier forma tienen ganancia, pues son los industriales. A ver, es un problema más allá de eso, ¿no? Realmente la industria es una parte de la cadena. El asunto es que vivimos en unas cadenas globales. La industria que consume el maíz no necesariamente es mexicana, no necesariamente depende de las cadenas. Importamos más del 80% del maíz. Hay más maíz que nunca en la historia fuera, pero el problema radica en la producción. ¿Qué pasa?
México produce maíz blanco y sobre todo hablando de Jalisco. Toda la valorización es a partir del costo del maíz amarillo. En la bolsa de Chicago no existe el maíz blanco. El maíz blanco tiene casi un doble de costo de producción que el maíz amarillo. No podemos estar comparando un maíz con el otro. Es algo de lo que hemos puesto en la mesa, empezar a evaluar y poner en la negociación del TEMEC que se dé otro precio al maíz blanco, y con eso creo que podríamos resolver estos problemas. Claro, porque quizá mucha gente se pregunta por qué si el kilo de maíz cuesta o se compra al productor entre 5 y 6 pesos, ¿por qué pagamos tortillas de 24 pesos? Sé que en el Inter es muy simplista hacer este comparativo, lo sé. En el Inter pasan muchas cosas, hay muchos gastos, hay inversión, pero ¿dónde queda la ganancia? A ver, la ganancia, el problema es que hay muchas manos que pasan por ahí. Una del productor, la cadena es muy grande y creo que eso también es otra. Llegar directamente al productor se resolvería mucho, pero hay temas logísticos. El productor generalmente en México es un pequeño productor, es un productor que produce en promedio 3, 4 hectáreas, no son producciones grandes. Ese productor lo junta un intermediario, almacenan ese intermediario muchas veces especula, lo almacena, lo guarda y espera cuando el precio esté fuerte y se lo vende a la industria lo procesa. Cuando la industria lo procesa y hace la masa para tortilla, la masa de tortilla pasa a un productor de tortilla y él la comercializa. La cadena es muy grande y eso también lleva un costo enorme desde logística y desde producción. Claro, y bueno, en este sentido, la corrupción en algunas instituciones también, que tanto ha contribuido, y en particular el caso Segalmex. Mira, la realidad es que no tengo información como para dar la opinión de eso, pero yo sí creo que lo principal que tenemos de causa en este problema es la eliminación de los subsidios y de los precios de garantía. Era un sistema y un programa que funcionó muy bien durante muchas décadas y el asunto se vino a complicar. Tuvimos precios récords por la crisis de Ucrania, maíz muy caro, se pagaba bien, y se decidió eliminar los subsidios en la pasada administración federal, y eso es las consecuencias. Hoy que el precio baja, no tenemos ni precios de garantías, ni seguros de precio, ni tenemos programas de subsidios. Y tiene que haber una solución y una salida, ¿no? Porque también no nada más es un asunto de comercialización, no, sino de alimentación para el país, ¿no? A ver, tenemos que tener una solución de fondo. Nosotros lo que hemos venido planteando con las autoridades federales y estatales, esto se tiene que resolver al fondo, y no nomás en el maíz, sino en todos los productos. Tenemos que buscar una solución del fondo con precios de garantía, subsidios. ¿Cómo vamos a poder competir? Te voy a poner un caso, Sonia. Estos precios, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sus productores, dio $10,000 millones en subsidios directos. Así funciona nuestra competencia, es el mercado de donde viene. Necesitamos tener eso, y necesitamos, si queremos tener una sustentabilidad alimentaria en México, el gobierno tiene que entender que el campo se tiene que subsidiar. Por supuesto, no hay de otra, ¿no? Así es, porque la competencia es global. Y tenemos que hacer programas a largo plazo, el tema del riego, mejorar los riegos, mejorar los sistemas de riego, mejorar el sistema de fertilizantes. El campo, no tenemos igual de condiciones que Estados Unidos. Les voy a poner aquí al auditorio un ejemplo. Promedio en Estados Unidos son 100 hectáreas de campo de producción de maíz. No lo riegan y no le ponen fertilizante, porque la mayoría de las tierras nevan, matan bacterias y están húmedas y siembran grandes hectáreas. Su costo de cosecha y de producción es bajísimo. Y bueno, ¿quién tendría que invertir entonces en esta tecnificación? Esa tecnificación tiene que venir parte de gobierno, parte de financiamiento, y como industriales estamos dispuestos a entrarle en esta parte tripartita entre el productor, el gobierno. Que han funcionado como la caña, ha funcionado muy bien, también ha funcionado muy bien en la avena, pero creo que en el maíz es un gran reto que tenemos, sobre todo porque es el principal producto que consumimos como mexicanos. ¿Podría ser entonces esto que ocurrió, pues ahora sí que bueno, en el sentido de que todas las partes se sienten a buscar esta salida? A ver,
Ojalá, y lo tenemos que ver en el presupuesto que se va a presentar y votar a principios de noviembre, los primeros 15 días de noviembre. Esperamos, lo están contemplando y creo que eso sería un gran paso y es algo que estamos solicitando. Muy bien. Antonio, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta charla con nosotros. Estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, es Antonio Lancaster, coordinador de los industriales en Jalisco. Es la 1:00 con 58 minutos. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos con más información.